Solía amar publicar en Instagram. Era un lugar donde podía mostrar mis nuevas compras de ropa, y los cumplidos de amigos y extraños en internet realmente aumentaban mi confianza. Verás, era algo así como un patito feo cuando era adolescente. Era huesuda, tenía frenos y carecía totalmente de autoconfianza. Y por superficial que parezca, fueron las aplicaciones de redes sociales como Instagram las que realmente me ayudaron a obtener un verdadero sentido de autoestima y me hicieron sentir bonita. Pero hacia el final del verano pasado, un chico se deslizó en mis DMs, haciéndome muchos cumplidos y diciendo cosas muy bonitas sobre lo que estaba usando. Debo admitir que realmente disfrutaba la atención, pero él no era realmente mi tipo. Así que, por tonto que parezca, mantuve la conversación durante unos días, charlando de ida y vuelta. Eventualmente me preguntó dónde vivía. Le dije que estaba en Cambridge, y él me dijo que era de Ilford, en el este de Londres. Luego me preguntó si me apetecía salir alguna vez. Le dije que era un poco lejos para una cita, ya que hay como 1 hora de viaje entre aquí e Ilford. Y además de eso, pensé que podría ser un poco mayor para mí. Él tenía 28 y yo tenía 19 en ese momento. Eso no lo desanimó en absoluto y siguió insistiendo en que deberíamos intentar salir. No tenía el corazón para decirle que no directamente, así que otra vez, por tonto que fuera, seguí diciéndole cosas como tal vez o ya veremos. Un sábado por la mañana, el chico me preguntó qué haría durante el fin de semana, y le dije que estaría de compras con unas amigas, que estaría comprando nuevos conjuntos y los publicaría en Instagram para que él y todos los demás pudieran ver lo que compraba. Me dijo que estaba deseando verlos, y eso pareció ser el final de la conversación. Unas horas después, estaba yendo de tienda en la calle principal de Cambridge, sin ninguna preocupación, cuando de repente vi una cara familiar al otro lado de la calle. Era él, el chico de Instagram. Me quedé atónita. Había conducido todo el camino desde Londres después de preguntarme qué estaba haciendo solo para saber dónde encontrarme. Recuerdo haberme puesto muy nerviosa, tanto que mis amigas empezaron a preguntarme qué me pasaba. Al principio guardé silencio al respecto hasta que una exigió saber por qué estaba actuando de manera tan extraña, así que se lo conté. Le conté todo, y cuando realmente dije las palabras «creo que me está acosando», me rompí a llorar en medio de una tienda llena de gente. Ella fue muy comprensiva, se quedó conmigo en la tienda y pidió un Uber en su teléfono, diciéndome que todo iba a estar bien y que había cosas que podíamos hacer para evitar que esto volviera a suceder, y que el chico no se saldría con la suya. Unas horas más tarde estaba en casa y a salvo, pero estaba tan disgustada que tuve que contarle a mis padres lo que había sucedido. Mi papá estaba furioso. No podía entender por qué había estado publicando fotos de mí misma en línea para que cualquiera las viera y, supongo, no lo culpo. Cuando él era niño no había nada remotamente parecido a Instagram, donde podías simplemente entrar en línea y ver fotos de completos extraños. Quería quitarme el teléfono, pero le dije que había cosas que podía hacer para mantenerme más segura, como bloquear al chico y hacer mi cuenta privada, pero él dijo que ya era demasiado tarde, que el chico sabía dónde vivía, y supongo que tenía razón. Unos días después salí de mi casa para ir a la de una amiga que vivía a la vuelta de la esquina. Nuestra comunidad es muy pequeña y unida, así que noté un coche que normalmente no estaba estacionado en nuestro tranquilo vecindario. Pero cuando miré y vi quién estaba en el asiento del conductor, me congelé. Era él otra vez, el chico de Instagram. Estaba tan asustada. No tenía idea de cómo había podido averiguar exactamente dónde vivía, y lo único que podía pensar era que me había estado siguiendo por la ciudad durante días. Tal vez incluso había seguido al Uber que me había llevado de vuelta a casa, pero fue lo que me dijo lo que encontré tan perturbador. La forma en que lo expresó: «Necesitas venir conmigo». Corrí de vuelta a mi casa gritando por mi papá, que salió disparado de su pequeña oficina preguntando qué pasaba. Cuando le dije que él estaba afuera, sabía exactamente de quién estaba hablando y sus mejillas se enrojecieron de rabia mientras agarraba mi palo de hockey del armario y caminaba por el camino de entrada hacia la calle. No lo seguí, pero escuché los gritos. El chico seguía diciéndole a mi papá lo mismo que me había dicho a mí, que yo necesitaba irme con él, pero sin otra explicación de por qué. Mi papá le dijo que se largara y que si volvía, le daría una paliza. Pero volvió, una y otra vez. La policía dijo que inicialmente no podían hacer nada,
que necesitábamos llevar un registro de las veces que él aparecía y tomar fotos si podíamos. Así que eso fue exactamente lo que hicimos. Cada vez que aparecía, mi papá salía con el palo de hockey y su teléfono, tomaba unas fotos antes de ahuyentarlo. Era increíble en eso, pero no voy a mentir. Puso una verdadera tensión en nuestra familia, y pude notar que mi papá se estaba cansando mucho de que el mismo drama se repitiera semana tras semana. Una vez que tuvimos suficientes pruebas de que el acosador seguía regresando, mi papá no salió cuando apareció. Simplemente llamó a la policía y explicó que tenía unas 6 fotos diferentes que detallaban las diferentes veces que este tipo había aparecido fuera de nuestra casa. Solo entonces realmente se molestaron en enviar a alguien. Hubo un gran alboroto cuando lo hicieron. Al principio, solo le pidieron amablemente que se moviera, pero él se negó y por alguna razón, siguió diciéndoles lo mismo de siempre, que yo necesitaba irme con él. Fue entonces cuando la policía intentó arrestarlo, y él se resistió, diciéndoles que no tenían derecho a hacerlo. Solo fue en febrero de este año que realmente obtuvimos alguna resolución sobre todo el asunto. El 21 de febrero, el chico fue sentenciado a 21 meses de prisión en el Tribunal de la Corona de Peterborough. Se había declarado culpable de acoso y resistencia al arresto. La cosa es que no sé si eso ha resuelto el problema por completo. Sé que no aparecerá fuera de mi casa durante menos de 2 años, pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa si decide que no ha terminado conmigo y continúa apareciendo fuera de mi casa? Pensé que la sentencia de prisión sería el final, pero solo 21 meses. ¿Y si está enojado por eso, sale y decide hacerme daño? No puedo dejar de preocuparme por ello. No puedo sacarlo de mi cabeza. Todo el asunto ha arruinado completamente mi vida. El verano pasado conocí a un chico llamado Valentino a través de la aplicación de citas en línea Tinder. Al principio era encantador, muy simpático y divertido, y terminamos saliendo en algunas citas en cafés y bares locales que fueron realmente bien. Pero en un punto empezó a ponerse muy posesivo conmigo, actuando como si fuera su novia y poniéndose muy celoso y demás. En un momento, me envió un mensaje de texto preguntándome quiénes eran los chicos con los que era amiga en Facebook. Le dije la verdad, que eran solo viejos amigos de la escuela o personas que conocía del trabajo, pero esto no lo satisfizo en absoluto y me exigió que los eliminara de mi lista de amigos. Obviamente le dije que no iba a hacer eso y que era muy injusto de su parte pedirme algo así, especialmente considerando que no llevábamos saliendo tanto tiempo. Fue entonces cuando empezó a volverse muy abusivo y paranoico. Estaba convencido de que salía con otras personas al mismo tiempo y que solo lo estaba usando para bebidas y comidas gratis. Esa era una acusación ridícula por sí sola, ya que siempre había procurado dividir las cuentas con él. Trabajo, soy independiente, y no necesito que un hombre pague mis cosas. Eventualmente me cansé mucho de la forma en que actuaba, y le dije que no quería verlo más. Pero él siguió intentando contactarme. Al principio me dijo que lo sentía y que sus relaciones anteriores habían terminado mal por infidelidades y cosas por el estilo, lo cual era la razón por la que actuaba tan paranoico con esas cosas. Pero ya había tomado mi decisión. No podía salir con alguien así, y una amiga mía hizo un buen punto al decir que si él actuaba así una vez, seguramente lo volvería a hacer en algún momento. Le pedí que me dejara en paz, pero no lo hizo, así que terminé bloqueando su número en WhatsApp, además de bloquearlo para que no pudiera llamarme. Pero sus intentos de contactarme no se detuvieron ahí. Usó todos los medios que pudo. Eventualmente consiguió mi correo electrónico del trabajo y empezó a enviarme mensajes ahí también. No podía cambiar mi correo del trabajo, pero podía bloquear al remitente. Sin embargo, eso no lo detuvo. Creaba una nueva dirección de correo electrónico para cada mensaje que me enviaba. También tuve que bloquearlo en Facebook. Tuve que bloquearlo en Instagram. Cada plataforma de redes sociales que tenía fue bombardeada con mensajes, y algunos de ellos eran realmente aterradores. En un momento, incluso consiguió mi nombre de usuario de PayPal y me envió solicitudes de pago por dinero que decía que le debía por las bebidas y comidas de nuestras citas. Amenazó con quitarse la vida si no me ponía en contacto, y a veces amenazaba con hacerme daño a mí también. Algunos de los mensajes eran realmente gráficos, donde describía las formas en que se quitaría la vida o me la quitaría a mí.
Obviamente estaba poniendo mucho pensamiento real en esto, y eso es lo que me quitaba el sueño. Pero creo que lo peor fue que seguía contactando a amigos y colegas míos, incluso a miembros de mi familia, tratando de decirles qué persona tan terrible era yo, y cómo me iba a hacer daño si no lograban que respondiera a sus mensajes. En total recibí más de 4,000 correos electrónicos, más de 300 llamadas telefónicas y cientos de mensajes de él. Tuve que cambiar toda mi vida para asegurarme de que mis hijos y yo estuviéramos a salvo durante todo el calvario. Todavía tengo que mantener esto, y mi vida nunca será la misma. Pero guardé muchos de los mensajes como prueba, para que cuando finalmente me quebré y contacté a la policía, tuviera un montón de evidencia para mostrarles, y esto fue todo lo que necesitaron para arrestarlo. Valentino fue sentenciado a 12 semanas de cárcel con suspensión durante 1 año, después de declararse culpable de acoso en el Tribunal de la Corona de Liverpool. También se le impuso una orden de restricción de 5 años que le impide contactarme. Finalmente siento que he obtenido algo de justicia respecto a todo esto. Puede que no vaya a prisión por las cosas que ha hecho, pero ciertamente está en una posición ahora en la que si intenta seguir acosándome, será encarcelado, que es francamente donde personas como él pertenecen. Si hay alguna mujer leyendo esto que esté pasando por una situación similar, por favor, sean valientes y guarden algunos de los mensajes como evidencia. Es la única manera de probar que está ocurriendo. Es la única manera en que la policía realmente hará algo al respecto. Soy estudiante aquí en Hong Kong y he estado muy estresado con todo lo que ha estado pasando políticamente últimamente, pero de alguna manera he logrado meterme en una situación que ha hecho mi vida aún más insoportable en este momento. Verás, aunque vivo en Hong Kong y ambos mis padres nacieron aquí y hablo cantonés con fluidez, pasé los primeros 7 años de mi vida en Carolina del Norte, así que si soy honesto, a veces me siento mucho más americano que cualquier otra cosa, y hablo inglés con fluidez también. Siento que me identifico mucho más con la cultura estadounidense muchas veces, y soy un gran nerd de cosas como Dungeons and Dragons y otros juegos de rol de fantasía. Como resultado del confinamiento que se ha impuesto aquí durante los últimos meses, encontré una salida para mi friquismo, y esa es los grupos de D&D en Discord. Son increíbles si puedes conseguir un buen Dungeon Master que sea realmente creativo. Pueden ser muy divertidos. Es literalmente lo mismo que estar sentado alrededor de una mesa jugando, solo que es aún más fácil compartir imágenes de personajes, escenarios y demás. Recientemente, estaba jugando como parte de un grupo cuando mi personaje se empareja románticamente con otro personaje por el bien de la historia. Me involucro bastante en mis personajes, así que interpreto el papel de la manera más convincente posible para que todos puedan involucrarse emocionalmente en la historia tanto como sea posible. Y en realidad termina siendo una campaña bastante sorprendente, que termina con la muerte de algunos personajes, lo cual nos devastó a todos. Normalmente, todos tienen claro que es puramente una cosa de rol y que básicamente es como actuar un personaje por el bien de la campaña, pero el chico con el que me emparejé termina contactándome fuera del juego de D&D. Dijo que era la mejor sensación que había tenido jugando una campaña, y quería saber si podía mantenerse en contacto conmigo para invitarme a futuros juegos y cosas así. Por supuesto le dije que sí, que fue una de las mejores campañas que había jugado, y que me encantaría participar en futuros juegos, especialmente si él estaba involucrado. Interpretó su personaje de manera súper convincente, y era un gran escritor, capaz de describir pensamientos y sentimientos de una manera que otros simplemente no podían. Luego, un par de días después, empieza a hacerme muchas preguntas fuera del personaje, indagando sobre mi vida real y demás. Pensé que solo estaba siendo amigable, y que las personas se han sentido bastante solas durante todos los confinamientos que han estado ocurriendo, así que supuse que lo complacería, dejando que me conociera tal vez un poco más de lo que debería. Luego me preguntó si alguna vez consideraría tener una relación a distancia. Le dije que esas nunca eran una buena idea, sin importar cuánto te guste a alguien, ya que tienden a poner a las personas en posiciones realmente injustas, donde no pueden tener relaciones locales con personas que tal vez les convengan más. Fue entonces cuando empezó a ponerse reticente. Sus respuestas se volvieron cortas y monosilábicas. Le pregunté si se sentía bien,
y si había dicho algo que le molestara o algo, y me dijo directamente que le gustaba mucho y que si consideraría tener una cita por Discord con él a través de videollamada. Le dije que no creía que fuera una buena idea, que lo que había pasado en el juego de D&D era solo actuar y que no era real. Y él se puso muy malo, realmente muy malo. Me dijo que era una mentirosa por hacer que un chico se sintiera de la manera en que lo hice, y luego simplemente quitarle la alfombra de debajo, por así decirlo. Me dijo que merecía todas las cosas malas que me pasaran, y que él personalmente se encargaría de que sufriera el castigo por el dolor que le causé. Para un tipo de 30 y tantos años, era la persona más emocionalmente inmadura que había conocido en mi vida, y estoy acostumbrada a estar con adolescentes. Simplemente lo bloqueé y pensé que eso sería el final, pero más recientemente he recibido todo tipo de solicitudes de amistad en Discord, de personas que resultaron ser el mismo tipo intentando agregarme una y otra vez. A veces fingía ser otra persona solo para delatarse con algún pequeño detalle. Me hizo sentir increíblemente paranoica, hasta el punto de que tuve que dejar de jugar D&D en línea por completo, porque él infiltraba continuamente tantos grupos como fuera posible, simplemente para intentar encontrarme. Algunos de sus mensajes eran solo disculpas al principio, pero a medida que los ignoraba, se volvían más crueles y violentos con cada instancia. El que más me asustó fue solo una lista de todas las cosas que sabía sobre mí. Mi nombre, la universidad donde estudio aquí en Hong Kong, incluso los nombres de mis padres y hermano. No tengo ni idea de cómo logró obtener esa información. Todo lo consiguió por su cuenta a través de algún trabajo detectivesco de acosador. Este tipo evidentemente había puesto mucho tiempo y esfuerzo en averiguar cosas adicionales sobre mí, y su nivel de determinación y celo es lo que realmente me asusta a veces. ¿Hasta dónde está realmente dispuesto a llevar esto? Sé que está lejos. Sé que está en Estados Unidos y eso significa que hay suficiente distancia para hacerme sentir mucho más segura de lo que me sentiría de otra manera. Pero estoy aterrorizada de que simplemente aparezca en Hong Kong y me rastree. No hay muchas chicas aquí que tengan el acento americano que tengo cuando hablo inglés. Él es mucho mayor que yo. Tiene un trabajo, tiene dinero ahorrado y demás. Literalmente no hay nada que pueda detenerlo de hacer algo así si realmente lo desea, y creo que algún día realmente podría querer hacerlo. Pero son algunas de sus amenazas las que realmente me ponen nerviosa, como cuando me dijo que si no le daba una oportunidad, iba a enviar correos electrónicos a algunos de mis profesores de la universidad para decirles que he estado haciendo trampa en los trabajos, plagiando obras de otros. Acusaciones como esas son tomadas muy en serio por la universidad. No tenía ni idea de que un inocente juego de D&D podría terminar con mí en este estado casi constante de ansiedad. Cada día, los chicos en línea pueden ser realmente espeluznantes y malinterpretar la simple amabilidad como si fuera coqueteo o lo que sea. No estoy diciendo que sea todo el mundo, pero es suficiente para poner patas arriba la vida de algunas chicas. Confié en este chico. Parecía realmente agradable. Y ahora literalmente tiene el poder de arruinar mi vida si así lo decide. Personalmente tomaré muchas más precauciones cuando se trata de qué información revelo en línea en el futuro. Solía trabajar como gerente de eventos para un club nocturno muy exitoso aquí en la ciudad de Nueva York. Honestamente era un trabajo de ensueño, un organizador de fiestas profesional, algo que miles de jóvenes sueñan con poder hacer para ganarse la vida. Mi teléfono está lleno de selfies que he tomado con literalmente cientos de VIPs, grandes DJ de música house, raperos, estrellas del deporte, lo que sea. Prácticamente pasaba mis fines de semana conociendo a personas famosas y de fiesta, todo mientras me pagaban bastante bien por ello. Pero luego llegó la cuarentena. Al principio nos pusieron en licencia, lo cual fue un buen trato. Claro, era una lata tener que quedarse adentro prácticamente todo el día, pero seguía recibiendo el 75% de mi salario solo por estar sentada en el sofá viendo Netflix o haciendo yoga. Pero luego empezaron a circular rumores de que el club no volvería a abrir, lo cual honestamente me pareció una locura al principio, ya que el lugar estaba haciendo mucho dinero antes del confinamiento, y el dueño era definitivamente lo suficientemente rico como para mantenerlo en marcha, sin importar cuánto le costaran los diversos gastos del negocio. Pero luego un día, todos recibimos un correo electrónico confirmando nuestros peores temores. El club cerraría indefinidamente,
y aunque le dolía hacerlo, todos habíamos sido despedidos. Estaba absolutamente devastada. Me rompí a llorar ahí mismo frente a mi computadora portátil, y eran esas lágrimas feas de verdad. No tenía idea de cómo iba a pagar el alquiler en el futuro previsible. No sé ustedes, pero un cheque de estímulo de $1,200 apenas iba a cubrir un mes de alquiler y ni siquiera tengo mucho en cuanto a familia a la que recurrir. Los únicos trabajos que conocía eran trabajos temporales en hogares de ancianos y sabía que no podía hacer algo así. Estaba quejándome con amigos en línea, sintiéndome mal por mí misma y mendigando unos pocos dólares cuando uno de ellos hizo una sugerencia extraña. Me contó sobre un sitio web llamado OnlyFans. En realidad nunca había oído hablar de él en ese momento, pero cuando lo busqué en Google, me molesté un poco porque lo hubiera sugerido. No soy una e-girl, y puedo contar el número de chicos con los que he dormido con una mano, y todos han sido novios a largo plazo. Para los que no lo saben, OnlyFans es básicamente solo un lugar donde la gente puede subir fotos, videos, archivos de audio, todo tipo de cosas y ponerlos detrás de un muro de pago. Suena inocente, ¿verdad? Y puede serlo, pero OnlyFans es más famoso por otras cosas para adultos, que es donde está el dinero real. Le dije a mi amiga que tendría que estar desesperada para recurrir a publicar cosas así en línea, pero ella respondió con el hecho de que no tienen que ser desnudos explícitos, pueden ser solo lewds, que aparentemente es un término real que se usa en esos círculos. Continuó diciéndome que hay un gran mercado para las llamadas chicas reales, como las chicas de al lado, que definitivamente es el tipo de aspecto que tengo. Todo lo que tenía que hacer era subir algunas cosas gratuitas, simplemente mostrando un poco y poner algunas fotos o videos más atrevidos detrás de un muro de pago, y ver qué tipo de respuesta obtenía. Ni siquiera tenía que mostrar mi cara. Creo que eso fue lo que me convenció. Cubriendo mis tatuajes, nadie sabría que era yo, ¿verdad? Además, era probarlo o arriesgarme a ser desalojada. Así que elegí algunos bralets y shorts que me parecían lindos. Tomé algunas fotos y luego las subí a una cuenta de OnlyFans que había creado. Luego, publiqué algunas de las fotos más suaves en un subreddit llamado Gone Wild, que básicamente serviría como publicidad. Obtuve atención instantánea, cientos de votos que se convirtieron en miles, y un flujo constante de mensajes de chicos sedientos, todos recibiendo las mismas respuestas copiadas y pegadas en respuesta. Hola, gracias por tus encantadores cumplidos. Si quieres ver más de mí y mucho más, regístrate en mi cuenta de OnlyFans, junto con el enlace a mi página. Un puñado de chicos me dijeron que me muriera, básicamente diciendo que solo estaban interesados en contenido gratuito, que cualquier chica que cobrara por ese tipo de cosas o lo que sea era una... Bueno, ya te imaginas. Pero los suficientes estaban interesados en mí como para inscribirse en mi OnlyFans y pagar la tarifa mensual de $30 que exigí para ver más de mí. Cada vez que publicaba en Gone Wild, conseguía más seguidores, y llegó al punto en que no solo podía pagar mi alquiler a tiempo, sino que terminé ganando considerablemente más dinero del que ganaba en mi antiguo trabajo, gracias al sistema de propinas de OnlyFans. Básicamente los fanáticos pueden hacer solicitudes, y tú puedes cumplirlas por un poco de dinero extra. Por ejemplo, un tipo me ofreció $500 por mostrar mi cara, solo mi cara. Nada atrevido, como él dijo, valdría la pena el dinero solo por verme sonreír. Al final del primer mes de publicaciones estaba haciendo mucho dinero. Mi amiga tenía razón, era bajo riesgo y alta recompensa, o al menos eso pensé. Así que, unas 5 semanas después de haber comenzado mi OnlyFans, bajé a una tienda de comestibles local para comprar algo de comida. Como en la mayoría de los lugares, había una cola que salía por la entrada principal, ya que la tienda solo permitía un cierto número de personas dentro al mismo tiempo. Así que solo estaba ahí, alternando entre revisar mi teléfono y observar a la gente cuando noto que un tipo al otro lado de la calle se detiene y empieza a mirarme. Llevaba un abrigo largo beige, el pelo peinado hacia atrás, gafas y, como muchas otras personas, llevaba una de esas mascarillas médicas desechables. Era increíblemente espeluznante, pero esto es Nueva York. Está lleno de espeluznantes, y no era el primer tipo mayor en intentar comenzar una competencia de miradas conmigo ni creo que sea el último. Así que simplemente lo ignoré y seguí revisando mi teléfono. No pensé que sería lo suficientemente espeluznante como para empezar algo a plena luz del día.
Y además, si tenía una mascarilla puesta, había pocas posibilidades de que se acercara a menos de 1,5 metros o 2 metros de mí, supongo. Solo cuando termino mis compras y salgo de nuevo a la calle para caminar de regreso a mi apartamento, él todavía está ahí, todavía mirándome desde el otro lado de la calle. De nuevo, súper espeluznante, pero nada por lo que iba a enloquecer. Así que solo empiezo a caminar de regreso hacia mi apartamento, pero él me sigue. Se queda en la acera opuesta, claro, pero me sigue de todos modos. Lo último que quería era llevar a este espeluznante directamente a donde vivía, así que tomo un par de giros equivocados, lo hago caminar en círculo y finalmente lo pierdo por completo. Quiero decir, fue irritante tener que hacer algo así, pero eso es algo que nosotras las chicas tenemos que hacer de vez en cuando, supongo. Déjame tomarme el tiempo para decir que obviamente no todos los chicos son espeluznantes como ese, y nunca parecen ser los chicos que quieren seguirme a casa los que lo hacen, pero son suficientes chicos como para que sea un problema para nosotras. Así que finalmente llego a una cuadra de mi edificio de apartamentos, como 1 hora después de lo que pensaba que estaría en casa. Hace un calor increíble afuera, me siento sudorosa y asquerosa, y solo quiero darme una ducha para refrescarme. ¿Qué veo esperando fuera de mi maldito edificio de apartamentos? Sí, el tipo espeluznante con el abrigo largo beige. Ni siquiera el calor del verano podría haber detenido el escalofrío que recorrió mi columna vertebral. ¿Cómo demonios sabía dónde vivía? De todos los edificios de apartamentos en Williamsburg, ¿simplemente adivinó cuál era el mío? Algo estaba pasando, algo muy malo, y tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir qué era. Decidí morder la bala y pasar junto al tipo. Si intentaba algo, siempre podría amenazar con toserle encima o lo que sea. En el peor de los casos, una rodilla en las pelotas y luego llamar a la policía. Solo que cuando me acerco más a él y finalmente hace contacto visual conmigo, me llama la atención usando mi nombre de usuario de OnlyFans. Pretendí no saber de qué estaba hablando, pero él dijo: «Sé que eres tú, no puedes mentirme». Y por primera vez sentí una profunda sensación de vergüenza por lo que había hecho, lo cual era extraño porque realmente no tengo arrepentimientos. Pero en ese momento me sentí como si me hubieran atrapado haciendo algo que no debía. Me dijo que era un placer conocerme finalmente, que me había pagado mucho dinero, y que no pensaba que había recibido todo lo que le correspondía. Me quebré, y simplemente le pregunté directamente cómo sabía dónde encontrarme. Sé que la admisión no fue el movimiento más sabio, pero como él dijo, no tenía sentido mentir en ese momento. Además, solo necesitaba saberlo para tal vez evitar que esto volviera a suceder en el futuro, si incluso mantenía mi OnlyFans en absoluto. Se rió de mi pregunta de la manera más horrible y condescendiente, como si fuera la cosa más estúpida que hubiera escuchado. Luego, cuando me lo dijo, me sentí como si me hubiera dado un golpe en la cara. Había sido lo suficientemente tonta como para tomar algunas fotos que mostraban la calle fuera de mi apartamento. Nada con demasiados detalles, pero lo suficiente para que un psicópata con derecho como él pudiera trabajar un poco para averiguar dónde vivía. No podía creer lo miope que había sido, cómo mi propia codicia me había metido en una situación potencialmente peligrosa. El tipo luego preguntó si podía tener mi número de teléfono para que pudiéramos mantenernos en contacto adecuadamente. Le dije que no y que a mi novio no le gustaría si lo hacía. Todo el asunto del novio era una mentira, pero pensé que podría disuadirlo de ponerse demasiado raro. Pero ahí fue cuando empezó a ponerse realmente desagradable. Aparentemente indignado de que pudiera estar usando algo como OnlyFans para ganar dinero, cuando debería estar haciendo todo ese tipo de cosas exclusivamente para mi novio. Me cansé de intentar ser razonable con el tipo, habiendo pensado que ser amable era la forma más segura de mantenerme a salvo. No intentó bloquear mi camino cuando entré en mi edificio, ni intentó seguirme por las escaleras, pero sí me lanzó una diatriba de abuso pasivo-agresivo sobre cómo debería ser leal a aquellos que me aman, y todas esas cosas. He eliminado la cuenta de OnlyFans ahora. Apenas tengo suficiente dinero para sobrevivir hasta que consiga un nuevo trabajo de planificación de eventos, o cualquier otro trabajo en absoluto. Pero este tipo sabe dónde vivo ahora y yo sé casi nada sobre él. No sé si tiene un historial violento, no sé si ha lastimado a mujeres antes, y no sé qué tiene planeado para mí ahora que he intentado hacerle saber que no estoy disponible. Estoy tan preocupada por lo que me depara el futuro,
o si otras personas espeluznantes y obsesivas han podido averiguar dónde vivo en base a esas fotos que tomé con una vista desde mi ventana. Sé que fue tonto de mi parte comenzar esa cuenta en primer lugar, pero el confinamiento nos ha puesto a todos en un montón de situaciones muy difíciles. Y creo que preferiría lidiar con un problema de acosador que con un problema de falta de vivienda, por loco que suene. Pero si alguien tiene alguna experiencia con algo así o algún consejo, no dude en escribir sobre lo que sabe en los comentarios. Estaría muy agradecida a cualquiera que pueda ayudarme a mantener a este tipo a distancia. Acabé emparejando con una chica en Tinder hace un par de veranos. Era una chica punk con todo tipo de piercings y el pelo corto teñido de rosa chicle. Era linda, realmente linda, y parecía estar muy interesada en mí. El clima era horrible la tarde en que coincidimos, típico verano británico, y no tenía ganas de andar por ahí bajo la lluvia, pero a ella no le importó en absoluto y quería hacer planes para esa misma noche, a pesar de ser tan apresurado. Yo soy una persona que planifica, me gusta saber con antelación lo que voy a hacer, y no me gusta ser espontáneo. No sé por qué, simplemente me pone nervioso, así que cuando insistió en que nos viéramos esa noche, no me gustó nada la idea. Pero ella simplemente me encantó con sus palabras, así que nos encontramos para tomar unas copas. Me decía cosas como, toma un riesgo y vive un poco, cosas así. Ahora que lo pienso, fue una total imposición y eso debería haberme dado una pista, pero digamos que estaba pensando con otra cabeza. La primera cita fue bastante bien. Parecíamos tener mucha química, pero fue raro que después de unas copas me preguntara qué haría después. Le dije que probablemente solo volvería a mi casa, y ella respondió con un, ¿puedo ir contigo? Sé que parece demasiado rápido, pero como dije, no estaba pensando con claridad, así que la dejé venir a mi casa. Le hice un poco de pasta y luego caímos en la cama juntos, ya sabes para qué. Al día siguiente pasamos el rato, comimos algo, cosas tranquilas, pero esperaba completamente que ella se fuera a su casa en algún momento. Sin embargo, cuanto más avanzaba la tarde, más me daba cuenta de que no tenía ninguna intención de hacerlo. Así que empecé a dejarle pistas, mencionando lo cansada que debía estar, que probablemente no tenía suficiente comida para dos, bla bla bla. No es que no disfrutara de su compañía, simplemente quería mi propio espacio. Ya sabes a qué me refiero. Pasamos de 0 a 100 en el transcurso de 24 horas, y por muy linda y encantadora que fuera, no estaba listo para eso. Al final, tuve que decírselo directamente. Me sentí grosero, pero le dije que tenía trabajo en la mañana y tenía que ser responsable y descansar bien porque ambos sabíamos que no sería así si ella volvía a dormir en mi cama. Intenté suavizar la verdad con algún cumplido, pero no cayó nada bien. Se puso muy molesta, cada vez más malhumorada mientras trataba de suavizar el golpe, explicándole que no era por ella, que realmente me gustaba, cosas así. Luego, cuando recogió sus cosas, empezó a llorar. Yo también estaba devastado y pensé que podría ser material para novia, pero realmente no lo era. No soy de dramas como ese, y creo que poca gente lo es, así que la idea de que pudiera descontrolarse tan rápidamente realmente me dejó sin aliento. Se fue en un mar de lágrimas y, tan pronto como se fue, estaba escribiendo un mensaje de disculpa para tratar de hacerla sentir mejor. Me sentí fatal, de verdad, pero sabía que la parte realmente difícil vendría en los próximos días cuando tuviera que explicarle que no veía que funcionáramos como pareja. Pero antes de que pudiera, recibí un mensaje de ella preguntando si podía volver a mi casa. No había pasado ni 24 horas y ya estaba pidiendo volver, como si el pequeño drama de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Eso fue profundamente desconcertante y me sentí constreñido, ahogado, así que tuve que hacer lo correcto y decirle la verdad. Escribí un largo mensaje igualmente disculpándome, diciéndole lo que pensaba, cómo no veía que funcionáramos juntos, que simplemente no estaba listo para una relación, cualquier cosa que se me ocurriera para suavizar el golpe y luego lo envié con una oración silenciosa. No recibí nada de vuelta. Estábamos usando WhatsApp para entonces, y sabía que había leído el mensaje por los 2 pequeños tics azules que indican que había sido visto, pero no respondió. Y fue entonces cuando todo realmente comenzó. Esa noche, ella estaba gritando en la calle, hacia la ventana de mi apartamento, diciéndole a todos qué terrible persona era,
cómo la había emborrachado la primera noche y luego la llevé a mi casa y la asalté. No podía creer que fuera la misma chica viendo la rabia que emanaba de ella, la forma en que gritaba y ladraba hacia mi ventana. Nunca imaginé que fuera capaz de algo así, pero ahí estaba, diciéndole a todos los que pasaban o abrían su ventana qué persona tan malvada y manipuladora era, destructiva y merecedora de estar en la cárcel. Fue sin duda la peor experiencia de mi vida. Recuerdo estar sentado en el sofá, con los dedos en los oídos, imaginando cómo mi vida estaba a punto de desmoronarse. Mis amigos se volverían en mi contra, mi familia me rechazaría, y eventualmente la policía vendría a arrestarme y acusarme de algo que nunca haría. Pensarías que sería mi turno de llorar entonces, pero estaba entumecido, completamente y absolutamente entumecido, antes de que el miedo completo y abrumador me golpeara. Sé que debería haber llamado a la policía y detener las acusaciones, pero estaba convencido de que se pondrían de su lado, que básicamente no había nada que pudiera decir que los convenciera de que yo era, de hecho, la víctima en la situación. Ella volvió 2 veces más durante la siguiente semana sin importar cuánto le rogué por WhatsApp que me dejara en paz. Una noche pensé que podría aparecer y no lo hizo. Pensé que podría haber terminado, pero cuando salí de mi apartamento para comprar unas cervezas en la tienda de la esquina, vi que había pintado algo en las puertas de mi edificio de apartamentos. Decía: "Mi nombre es un depredador y vive aquí en el departamento 4, en pintura amarilla brillante en la puerta roja oscura". Tuve que ir de departamento en departamento, 6 en total, excluyendo el mío, y explicar lo que estaba pasando a las personas que vivían allí. 2 me cerraron la puerta en la cara y ninguno eran chicas. Las únicas 2 chicas que vivían en mi edificio realmente me escucharon. Una simpatizaba conmigo, la otra me dijo que si era cierto esperaba que tiraran la llave. Pero eso no me molestó porque sabía que no era cierto. Curiosamente, la chica no fue a la policía. En retrospectiva, esto se debe a que había sido acusada de hacer una denuncia falsa y perder el tiempo de la policía, lo que en algunos casos graves puede terminar en una sentencia de cárcel. Pero durante un mes hizo de mi vida un completo tormento, contactando a prácticamente todos los que podía y contándoles cómo era un depredador. Estaba constantemente apagando fuegos, ya fuera con amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, tú lo dices, y tenía que contar la misma vieja historia una y otra vez, una historia que adquirió un aire rancio y terrible de repetición, que se intensificaba cada vez que la contaba. Luego, un día, finalmente, simplemente pareció desaparecer. No más mensajes de personas cercanas a mí diciendo: "¿Qué es esto que escuché sobre ti? Por favor, dime que no es cierto". No más de números desconocidos diciendo: "Vas a recibir lo que mereces, o te vamos a atrapar cuando menos lo esperes". Todo simplemente terminó, pero las pesadillas no terminaron, ni la sensación de que cada pequeña mirada de un extraño estaba a punto de convertirse en un golpe en la cara o algo peor. Mi vida había sido bien y verdaderamente puesta patas arriba, no completamente destruida, pero suficiente. Solo quiero terminar esto dejando claro que ese es un crimen aborrecible, pero también lo son las acusaciones falsas, el acoso y el incitar a la violencia contra una persona inocente. Y por favor, si esto le sucede a alguno de ustedes, vayan a la policía de inmediato. Es lo que debería haber hecho, y tal vez, si lo hubiera hecho, tendría un poco más de mi cordura intacta. Soy médico generalista en una pequeña clínica médica aquí en el Reino Unido. En marzo de 2017, una joven vino a una cita para un chequeo rutinario, nada fuera de lo común. Todo salió bien, estaba prácticamente en perfecta salud, y se lo dije antes de desearle lo mejor y en plan: "Ya hemos terminado aquí, por favor, vete". Sin embargo, en lugar de irse, empieza a hacer conversación casual, preguntándome sobre mis intereses, si disfruto ser doctor, cosas así. Estaba coqueteando muy fuerte, casi agresivamente, a pesar de que esto me hacía sentir un poco incómodo. Tenía una esposa y un bebé recién nacido en casa, así que al principio le seguí la conversación, solo haciendo charla general, hasta que ya era casi hora de mi próxima cita. Así que, obviamente, de la manera más amable posible, le digo que soy un hombre ocupado y que necesitaba que se fuera para poder ver a mi siguiente paciente. Ella parece un poco decepcionada, pero parece entenderlo, recoge sus cosas y se va. Supongo que solo estaba sola o algo así.
así que no le di mucha importancia y, para ser honesto, la olvidé por completo en un par de días. Una semana después llego al trabajo temprano, estoy tomando mi café mientras reviso mis citas del día, y veo un nombre que me resulta vagamente familiar. Pero eso no es inusual en absoluto. Tengo muchos pacientes regulares que veo a veces 2 o 3 veces al mes, pero conozco a estas personas por sus nombres. Bueno, este nombre no podía recordar de dónde lo había visto antes. Cuando llega el momento de ver a este paciente en particular, en realidad estoy un poco emocionado, simplemente para poder descubrir quién era esta persona y poner fin a la pregunta de por qué este nombre me parecía familiar. Entonces, cuando el paciente entra, es la chica coqueta, y ahí es donde había visto el nombre antes. Ya le había dicho a una de nuestras recepcionistas que había estado experimentando dolores de estómago, a veces tan severos que no podía dormir, pero cuando entra en mi oficina, se ve bien, actúa perfectamente normal, no parece cansada ni con dolor. De hecho, obviamente ha pasado mucho tiempo arreglándose el pelo y maquillándose, sin mencionar que estaba coqueteando de nuevo. Le pregunto sobre sus síntomas, y ella insiste en que ha estado teniendo los dolores de estómago más horribles, reiterando que le ha sido casi imposible dormir. Le hago un rápido chequeo y no parece haber nada mal con ella, pero los problemas médicos relacionados con el tracto digestivo pueden ser muy difíciles de diagnosticar. Le pregunto sobre su dieta, si está comiendo algo muy picante o ácido, a lo que ella responde que come muy saludablemente, limitándose a ensaladas y similares. Ahora empiezo a sospechar que está inventando estas citas solo para poder hablar conmigo, lo cual sé que suena un poco arrogante, pero realmente tenía esta sensación en el estómago. Así que, hacia el final de la cita, simplemente le pregunto si hay alguna posibilidad de que esté inventando síntomas como una forma de poder verme. Obviamente ella responde, ¿yo? Nunca. Y digamos que no ganaría premios por su actuación en ningún momento. Así que simplemente le creo, fingiendo que, por supuesto, nunca mentiría sobre algo así, y que realmente está experimentando horribles dolores de estómago. Le digo que mantenga un ojo en su dieta, asegurándose de no comer nada que pueda irritar sus intestinos, y dejo claro que debería hacer otras citas y continúa, ya que podría tener que referirla a un especialista. Unas 2 semanas después, estoy en mi oficina escribiendo unas recetas cuando recibo una llamada de la recepcionista diciéndome que algo está pasando en la recepción de la clínica. Le pregunto exactamente qué está pasando, pero ella parece muy alterada y solo dice que necesito bajar a la recepción de inmediato, ya que hay un paciente mío que exige verme. Confundido sobre lo que podría ser, camino hacia la recepción solo para ver a la chica coqueta inclinada sobre el mostrador, y se ve terrible, realmente terrible. Esta vez no se ha molestado en arreglarse el pelo ni maquillarse, se ve muy pálida y obviamente con mucho dolor. En cuanto me ve, se gira, me mira a la cara y dice, «Te dije que tenía dolores de estómago», y procede a vomitar sangre en el suelo de la recepción antes de colapsar. Obviamente llamamos a una ambulancia y la llevan de urgencia a urgencias para recibir tratamiento, y toda la tarde me siento absolutamente terrible, como si hubiera ignorado a esta chica y asumido algo profundamente egoísta y arrogante, habiendo descuidado totalmente mi deber de cuidado. Intento pasar el resto del día. Hago mi mejor esfuerzo para concentrarme en el resto de mis citas, pero fue difícil. No podía sacar de mi mente la imagen de la pobre chica luciendo como la muerte, tan confundida y decepcionada antes de que el contenido sangriento de su estómago se deslizara entre sus labios y cayera al suelo de la clínica. Al final de mi turno, llamé al hospital al que habían llevado a la pobre chica y esperé pacientemente hasta que pude hablar con el personal de urgencias que la había atendido. Curiosamente, resultó ser una doctora que conocía desde muchos años antes, una que conocía de la universidad. Después de una pequeña charla para ponernos al día, le pregunté sobre una paciente que había sido admitida esa tarde después de vomitar sangre en una clínica justo fuera del centro de la ciudad. Ella sabía exactamente de quién estaba hablando y en ese momento, rompí y le conté lo tonto que había sido. Cómo estaba seguro de que casi había sido negligente en mi diagnóstico de ella. Pero ella me detiene en medio de mi pequeño colapso emocional, y me dice que la chica se negó a hablar con ellos, que insistió en volver a verme, y que lo único que podía pensar era que aparentemente había intentado acabar con su propia vida. Esas palabras me sumieron en una espiral de confusión,
Le pregunté qué podría significar eso, y fue entonces cuando me dijo que tuvieron que bombear el blanqueador de su estómago insertando un tubo de alimentación para llenarlo con un líquido que básicamente expulsaba el blanqueador de su sistema. Básicamente, la chica había bebido blanqueador en un intento equivocado de verme de nuevo, y casi acaba con su propia vida. Nunca había tenido un acosador antes, pero supongo que eso es exactamente lo que era. Una joven completamente desequilibrada que haría cualquier cosa para verme de nuevo, y para demostrar que sus mentiras eran en realidad la verdad. Fue aterrador pensar que hay personas tan obsesivas que harán algo así, pero supongo que ese es el mundo en el que vivimos. Soy entrenador personal en una cadena de gimnasios bastante popular aquí en Australia. Había una chica que solía asistir a todas las clases de spinning que dirigía, quiero decir, a cada una de ellas, hasta que terminó lesionándose. Y aún así, continuaba asistiendo y tomaba analgésicos abiertamente para poder aguantar las sesiones. Finalmente, tuve que hablar con ella y aconsejarle que considerara seriamente tomarse un tiempo para recuperarse. Ella rompió a llorar diciendo que no podía soportar no verme. Intenté ser amable y le dije que me encantaba su entusiasmo, y que también me dolería no verla, pero que necesitaba hacer lo correcto para su cuerpo. Luego me preguntó si quería verla fuera del trabajo, pero tuve que rechazarla. Tenía una novia estable en ese momento y sabía que no estaría contenta con que viera a esta chica, incluso como amigos. Además, sería muy poco profesional entablar cualquier tipo de relación con alguien que literalmente pagaba por mi compañía. Luego, en las siguientes semanas, comencé a ver notas pegadas en el parabrisas de mi coche cada vez que terminaba de trabajar. Eran de la misma chica y siempre tenían un número de teléfono adjunto, pero tuve que ignorarlas. No podía darle ninguna idea de que estaba interesado en ella. Luego las notas comenzaron a volverse desagradables, realmente desagradables. No repetiré lo que decían porque contenían un lenguaje francamente asqueroso. Un día, había un camión de bomberos en el estacionamiento de nuestro gimnasio rociando agua sobre un coche que estaba en llamas. Mi coche. Las cámaras de seguridad mostraron a la misma chica de la clase de spinning acercándose a mi coche y rociándolo con gasolina antes de prenderle fuego. Fue arrestada y decidí presentar cargos, pero logró evitar una sentencia de prisión porque, aparentemente, tenía antecedentes de enfermedad mental. También llegué a saber que no era la primera persona de la que se había obsesionado. Básicamente, ahora vivo con miedo por mi vida. Presenté una orden de restricción contra ella con éxito, pero honestamente no creo que la respete. Creo que solo está esperando el momento adecuado para acercarse a mí de nuevo, y cuando lo haga, estoy realmente asustado por lo que pueda hacer. Me gusta dibujar, y como muchas personas siempre han querido ver mi trabajo, pensé que tenía sentido promocionarme a través de una plataforma de redes sociales. Pero no fue hasta que empecé a tener un poco de reconocimiento en Internet que comenzaron mis problemas. Empecé a recibir más mensajes y likes de los pocos fans que rápidamente hice, pero este tipo en particular era bastante extraño y hablaba de manera muy posesiva. Le agradecí su aprecio, pero parece que el hecho de reconocerlo en primer lugar empeoró todo, hasta que lo confronté por actuar como un raro y le dije que no hablaría más con él si no dejaba de hacerlo. Pero pronto empecé a tener varias personas contándome sobre estas versiones horribles de mis dibujos. Estaba convirtiendo mi arte en cosas repugnantes con señales y cortes por todas partes. Casi vomité al ver algunas de las imágenes, y rápidamente eliminé al acosador incluso aunque ya no me estuviera hablando. Después de unas semanas, recibí un par de ofertas para que encargaran mi arte, y también tuve una entrevista con un prestigioso estudio de arte en el centro de la ciudad. Salí de casa alrededor de las 6 p.m., unos días después, y me dirigí al estudio de arte, a unos 20 minutos a pie de mi casa. No era lo que esperaba en absoluto. Era una oficina en casa, pero los letreros parecían oficiales, así que llamé a la puerta, y un hombre de aspecto promedio abrió la puerta. Subimos al primer piso donde dijo que estaba su estudio, y nos sentamos en su escritorio. Le di algunos de mis dibujos para que los revisara y él me deslizó una carpeta con sus propias obras. Pero para mi horror, cuando abrí la carpeta vi esas mismas imágenes aterradoras que había visto en línea.
Di un salto hacia atrás de mi asiento en pánico. Me miró fijamente con las manos en el escritorio y una sonrisa amenazante, y dijo: «Pronto te unirás a mi colección de arte también». Luego me mostró un cortador. Salí corriendo de la habitación, pero me derribó al suelo cerca de las escaleras. Ambos luchamos y terminamos rodando juntos por las escaleras. Se golpeó la cabeza con fuerza y quedó aturdido en el suelo. Me levanté y abrí la puerta, pero me agarró la pierna y me tiró hacia atrás. Le di una patada en la cabeza y finalmente me soltó. Salí corriendo de la casa hacia un vecino y llamé a la policía. Vinieron y registraron la casa, pero no hubo rastro de ese hombre. Me dijeron que se suponía que la casa estaba vacía, ya que el dueño anterior había fallecido recientemente. Ha pasado un año, pero vivo con miedo todos los días, ahora que el acosador aún podría estar siguiéndome en línea, escondido detrás del anonimato.